Ya, ahí sí, ya. Bueno, muy Uy, buenas tardes a la señorita candidata o señorita que está con nosotros el día de hoy. Nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos estudiando aún, pero no contamos con también el servicio de estudiar, porque hace 4 años se nos había prometido la unidad educativa Chillanes del Milenio, pero hasta ahora sigue en construcción. Por eso nosotros hemos tomado la iniciativa de, según estos pequeños conversatorios, lograr algo por nuestra unidad y hacer que padres de familia y estudiantes tengan una mejor conectividad con el centro de la ciudad y así estudiantes puedan mejorar en notas y así puedan tener una carrera más fuerte, más digna de esa persona. Por eso agradezco su presencia. Muchas gracias a mi compañero igual, muchas gracias por haberme incluido en este programa tan pequeño que estamos haciendo. Muchas gracias. ya. Iniciamos con la biografía de la candidata Tangi Vera, asambleísta por la provincia de Manabí, periodo 2017-2021. Es vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, integrante del Grupo Parlamentario por el Derecho de las Mujeres, integrante del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte, integrante del Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador, integrante del Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-Estados Unidos, representante de Ecuador en Corea del Sur, en la Cumbre Mundial por la Paz, representante de la Asamblea Nacional de Ecuador en Programa Internacional de Liderazgo en el Sistema Legislativo de Estados Unidos. Es una mujer emprendedora participativa en actividades sociales para el beneficio de la comunidad manabita, defensora del rol de la mujer dentro de la sociedad. Siempre ha considerado importante la interacción de las mismas dentro de cualquier actividad y organización. Cree firmemente en que hoy la igualdad de género es un tema fundamental para el desarrollo de la humanidad. Como legisladora ha emprendido varios proyectos e iniciativas en defensa de los derechos de los agricultores, mujeres, jóvenes y reestructuración de deudas con la banca pública, entre otros. También ha impulsado iniciativas de lucha contra la corrupción, solicitando juicio político al exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, como también gestionó que se suspenda el sueldo y la creación de una comisión multipartidista dentro de la Asamblea Nacional para que se destituya de su cargo al asambleísta Daniel Mendoza por haber incurrido en prohibiciones de la ley y por presuntamente liderar grupo de delincuencia organizada, en la que se atentó con los fondos destinados a la construcción del Hospital de Pedernales. Ella es ingeniera en administración de empresas y es candidata a la reelección para la Asamblea de Manabí por el movimiento Creo. Palabras de bienvenida de la candidata. Josué, Luis, muy buenas tardes. Un gusto poderles saludar desde acá, la Puerta de Oro de Manabí, el Cantón El Carmen, de donde soy oriunda. Gracias por la invitación y también saludar de manera muy cariñosa a quienes nos siguen a través de este medio de comunicación en esta importante entrevista. Muchísimas gracias. Iniciamos con el rol de las preguntas. Ya. La discusión pública sobre la descentralización ha adquirido connotaciones negativas, pues se asocia a casos de corrupción y conflictividad social. ¿Tomaría medidas para recuperar el consenso acerca de la necesidad de esta reforma? ¿Cuáles? Por supuesto que lo apremiante y lo realmente urgente en nuestro país es justamente que la Asamblea Nacional ejerza este rol fiscalizador como corresponde, como lo establece la ley. Esta función tan importante para el país, lamentablemente durante muchos años ha venido dejando
en el cajón del olvido temas de trascendental importancia. Los asambleístas tenemos dos funciones: hacer leyes y fiscalizar a los corruptos. Yo lo he hecho. Yo he cumplido con esta función de manera firme, sin que me tiemble la mano. La política en nuestro país no puede ser sinónimo de corrupción. Yo creo que hoy una demanda ciudadana justamente es esta justa aspiración de que en el Ecuador la política se la maneje de manera proba, de manera independiente, de manera irresponsable, de manera muy responsable y sobre todo con mucha transparencia y honestidad. Sí se puede hacer política de esta manera siempre y cuando pongamos o dejemos de lado nuestros intereses propios y más bien nos dediquemos a servir. Hoy tenemos que fortalecer, que reformar ciertas leyes que justamente ya el Parlamento ecuatoriano las ha puesto sobre la mesa y nosotros como representantes del pueblo ecuatoriano lo que debemos hacer es votar de manera consecuente con cada una de estas demandas ciudadanas. Para eso nos elige el pueblo, para eso justamente estamos en el Parlamento ecuatoriano, más no para quizás a través de nuestro cargo público, de nuestra función, obtener beneficios propios. Aquello tiene que terminar, aquello lo hemos combatido incluso, Luis, cuando hace unos meses atrás denuncié de manera frontal al ex asambleísta Daniel Mendoza, cuando él intervino en un contrato de obra pública. Los asambleístas no podemos hacer aquello. Los asambleístas estamos impedidos de intervenir en contratos de obra pública. Resulta ser que este mal funcionario, que este mal asambleísta intervino en el contrato de obra pública de la construcción del hospital del Cantón Pedernales, uno de los cantones más afectados por el terremoto del 16 de abril. Han pasado más de 4 años y resulta ser que este cantón aún no tiene un hospital. Hay que endurecer las leyes, claro que sí. Hay que fortalecer el Código Orgánico Integral Penal, pero sobre todo lo que demanda el pueblo ecuatoriano es que haya una función judicial totalmente independiente. Aquí la justicia en el Ecuador es para todos. Los asambleístas no tenemos ningún privilegio. Nosotros somos los primeros llamados a obedecer lo que establecen nuestras normas, nuestras leyes. Muchas gracias. A continuación, mi pregunta. Como aquí en Ecuador hay mucho sobre agricultura y muchos padres de familia todavía siguen practicando lo de cultivar en terrenos y sacar de esos y utilizar para que sus hijos estudien. ¿Cómo se lograría que un estudiante que trabaja y estudia a la vez se incluya más en lo social y con sus amigos, así estudiar, trabajar a la vez? Josué, me parece que tienes problemas de internet, pues no logré escuchar tu intervención, lo lamento mucho. O Luis, no sé quién haya estado interviniendo, pero no pude escuchar quizás su pregunta, su interrogante. A ver, entonces, ¿sí me escucha a mí? Sí, Luis, te escucho perfectamente. Ya, entonces yo voy a ir con mi pregunta. Ya, mi pregunta es acerca de las mujeres campesinas. ¿Cuáles son sus propuestas para la mujer campesina? ¿Qué plantea para reducir las brechas de la productividad y barreras de acceso en financiamiento de capacitación, titulación para las productoras rurales? Gracias, Luis, por abordar un tema que a mí realmente me enorgullece, pues como mujer manabita, como mujer ecuatoriana, ustedes deben de conocer que yo trabajé la ley contra la violencia a la mujer. Y justamente uno de los artículos o varios de estos artículos justamente hacen un análisis realmente profundo y técnico sobre estas brechas salariales que existen en el país y en el mundo entre hombres y mujeres. A ver, aquí yo creo que hay que abordar este tema principalmente diciéndole a ustedes y al país que la igualdad de género hoy juega un papel crucial. Los hombres y las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos. A una mujer
no se le puede pagar un salario menor que a un hombre si realizan la misma actividad. De ninguna manera. Yo creo que esto justamente aporta para que un país, una nación tenga justamente desarrollo, paz, fortalecimiento, para que un país como el nuestro pueda generar oportunidades tanto a hombres como a mujeres. En el tema rural, que es un tema que a mí me apasiona, pues antes de ser política me dedicaba a administrar una empresa privada dedicada al tema agrícola, ganadero, al tema acuícola. Conozco a profundidad este sector y me enorgullece haberlo defendido en la Asamblea Nacional, en la comisión de la cual soy vicepresidenta. Ustedes deben de conocer que en estos momentos la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, comisión de la cual soy vicepresidenta, está tratando un tema macro, un proyecto de ley macro de fomento y desarrollo agropecuario, en donde se insertan importantes artículos sobre el tema mujer rural, sobre aquellas mujeres que se dedican a estas actividades y que lamentablemente se sienten muchas veces vulneradas y que sienten que no existe justamente un apoyo o un incentivo real por parte del Estado hacia estas mujeres que realizan actividades que justamente nos permiten a nosotros, a quienes vivimos en las ciudades, tener la posibilidad de alimentarnos. Es que si hay un sector en el país que no ha parado, que ha seguido trabajando, que ha seguido produciendo y que ha seguido generando alimentos, es el sector agrícola, es el sector productivo. Para nosotros es realmente imperativo poder entregarle al país en los próximos meses esta ley macro que incluso inserta artículos importantes como ya exigir a las entidades financieras públicas que puedan entregar créditos de un solo dígito. La norma o la legislatura ecuatoriana nos impide poder establecer las tasas de interés en su porcentaje como tal. No podemos, pero lo que sí podemos hacer en la ley y lo que hemos incorporado dentro de esta normativa de trascendental importancia para el sector productivo agrícola de nuestro país es justamente que las tasas de interés para nuestros pequeños y medianos agricultores, para nuestras pequeñas y medianas productoras, agricultoras, campesinas, que quieran acceder a un crédito, estos sean de un solo dígito. Resulta ser que si hoy tú vas a Ban Ecuador, te entregan o te dan facilidades de crédito, sí, pero las tasas de interés son extremadamente altas. Van desde el 11 hasta el 22, 23 y 25% de interés. Esto es escandaloso. Esto no permitirá que este sector tan importante para el país, que genera divisas, que genera empleo, pueda reactivarse económicamente, que es justamente lo que anhelamos. Muchas gracias. Pues creo que ahora sí ya se me escucha mejor, no sé. Pero Sí, bueno, sí, creo que Josué, te continuaré escucho con mejor. mi pregunta. Bueno, ahora sí, continuaré con mi pregunta que desafortunadamente no me pude escuchar. Ahora sí, como en el Ecuador hay muchos estudiantes, padres de familia y gente que es agricultora y que se dedica al trabajo, a ganarse el dinero cada día, o a veces muy poco, o a veces es muy injusto, pero así logran tener dinero para hacer estudiar a su hijo. ¿Cómo se lograría hacer que un estudiante que trabaje y tenga que estudiar a la vez se incluya más en el entorno social de un colegio o escuela? Gracias, Josué, por tu importante pregunta. Lamentablemente, el actual gobierno y el anterior nos han mentido a los ecuatorianos. Estos gobiernos han sido nefastos, han sido mentirosos y sobre todo se han llevado en peso la plata que debería haber sido utilizada para ustedes como jóvenes estudiantes, para que puedan tener un acceso libre y gratuito a la universidad. Aquello no ha sucedido. Resulta ser que en este país te imponen qué carrera estudiar. Resulta ser que la CENESID es un organismo que se ha encargado de perseguir y sobre todo de quitarle los más válidos anhelos y sueños de nuestros jóvenes. Nuestras propuestas, las propuestas del cambio, las propuestas que están lideradas por Guillermo Lazo y por su grupo de asambleístas de las listas 21, justamente proponen eliminar la CENESID para que ustedes puedan tener oportunidad de estudiar lo que ustedes quieran y sobre todo, una vez de que estudian la carrera de sus sueños, la carrera que siempre han anhelado,
nosotros proponemos generar u otorgar las oportunidades de empleo para ustedes, no exigir o no establecer parámetros como que ustedes tengan que tener experiencia laboral. ¿Cómo tener experiencia laboral si apenas están terminando la universidad? Aquí yo creo que es apremiante justamente trabajar en reformas importantes y sustanciales en nuestro código de trabajo. Lo haremos y sobre todo permitiremos las facilidades necesarias para que ustedes puedan tener un trabajo digno, con un salario bien remunerado y sobre todo que les permita tener espacios también para emprender. Y aquí hago un paréntesis. Ustedes son jóvenes, emprendedores, y el Parlamento ecuatoriano hace unos meses atrás también aprobó una ley de emprendimiento, una ley que ha sido muy bien vista y una ley que sirve de herramienta para ustedes, para que puedan continuar trabajando y sobre todo esto les podría permitir a ustedes tener un sustento diario para alimentar a sus familias, para alimentar a sus hogares. Yo creo que aquí es crucial también pensar en que en el Ecuador debe existir esta seguridad jurídica que ha estado relegada u olvidada por muchos años. Esta seguridad que no le ha podido otorgar el gobierno del Correato ni el gobierno del morenismo al país. ¿Seguridad jurídica para qué? Para que haya inversión extranjera, para que distintos países del mundo se decidan a apostar por el Ecuador. Esto hará que ustedes jóvenes, como Luis, como Josué, como la gente que nos escucha a través de esta entrevista, puedan acceder a un trabajo. Aquello no ha sucedido en estos momentos, a pesar de que en la campaña anterior, en el año 2016, 2017, escuchábamos pues al propio presidente de la República, Lenín Moreno, decir que se generarían 1.000.000 de empleos o 250.000 plazas de empleo por año. Pero no, resulta ser que más bien hoy son millones de familias ecuatorianas, de ciudadanos ecuatorianos, los que no tienen un empleo. Por eso hoy hay más hambre, por eso hoy hay desesperanza, por eso hoy, lamentablemente, los ecuatorianos ya no quieren creer más en lo que le ha hecho tanto daño al país. Por eso, este próximo 7 de febrero, queridos amigos, tenemos únicamente dos opciones. Más de lo mismo, más corrupción, más continuismo, más hambre, o lo que les proponemos nosotros, junto a Guillermo Lazo, Tangi Vera, empleo, oportunidades, trabajo, reactivación económica y sobre todo un verdadero combate contra la corrupción. Combatir a los corruptos, pero también recuperar lo robado va a ser algo que justamente será prioridad a partir del año 2021. Por eso esa ley de extinción de dominio que ya está siendo debatida en la Asamblea Nacional y que el mes de diciembre seguramente la aprobaremos, es una prioridad en estos momentos para el primer poder de Estado. Muchas gracias. Y hay en el chat un chico que está preguntando la siguiente pregunta. En este momento la voy a leer. Dice, yo fui al Ban Ecuador por un crédito y me dijeron por lo menos tengo que tener una cuenta activa y con ahorros para poder realizar un crédito, que si no tengo una cuenta con ahorros no podía realizar un crédito. Luis, lamento mucho interrumpirte, pero no logré escuchar tu pregunta. ¿Hay algún problema con el audio seguramente? Ya, ahorita la voy a, o mejor la leo al final. O mejor la voy a leer al final. Ahí. No, no se te escucha, Luis. Se entrecorta tu intervención y no me permite escuchar tu pregunta. Lo lamento mucho. Entonces Ahí te continuaré escucho yo mejor. con la siguiente pregunta. Ahí te escucho mejor. Sí, sí, Josué, gracias. Ya, esperamos. Em, ¿qué mejoraría, cambiaría o quitaría del sistema educativo actual que está en el país?
Logré escucharte algo sobre el sistema educativo, que en este sentido debo decirte que justamente este sistema merece o demanda reformas profundas. Necesitamos una educación gratuita y de calidad en nuestro país. Ya hablé de que la CENESID desaparecerá. Con aquello también desaparecerá un organismo tan nefasto y tan perverso que no le ha permitido a ustedes como jóvenes estudiar la carrera que ustedes anhelan. Miren, yo creo que aquí no podemos permitirnos más que se haga política con propuestas populistas, con propuestas mentirosas. No, ya en el año 2016 ocurrió así. Dijeron que generarían empleo, no lo han logrado. Dijeron un sinnúmero de propuestas que no la han hecho realidad. Aquello, o para convertir aquello, para revertir aquello, lo único que debemos hacer es votar bien. Por eso, invitados ustedes como jóvenes a que el próximo 7 de febrero, de manera muy responsable, acudamos a las urnas pensando en un país mejor, pensando en un Ecuador que preste oportunidades para ustedes de trabajo, de educación, de empleo y sobre todo en un país en donde no se gobierne atado de la corrupción, porque es eso lo que hoy nos mantiene endeudados, porque es eso lo que no nos permite hoy tener oportunidades, porque es justamente aquello lo que en el Ecuador ha desembocado una ola tan grande de pobreza. La pandemia que hoy enfrenta el Ecuador y el mundo entero nos ha permitido palpar y ver de manera más cercana cuánta pobreza existe, cuánta desilusión o sobre todo cuánta desesperanza hay en las miradas de la gente que visitamos y conversamos. Un país con educación es un país próspero, un país con educación gratuita y de calidad es un país en donde sí habrán oportunidades, pero mientras se siga relegando a nuestros jóvenes y mientras se les siga quitando la oportunidad de estudiar lo que ustedes quieren, en este país lamentablemente seguirán muchos jóvenes sumergidos en la desesperanza, en el desempleo y sobre todo en el hambre y la pobreza, y aquello no podemos permitirlo. No, quienes creemos en un Ecuador prometedor para ustedes y las futuras generaciones, para los hijos que en algún momento tendré yo y que ustedes también tendrán. En eso es en lo que debemos pensar. Y ahí sí me escucha. Sí, te escucho Sí, perfecto. Ya, sí, Lucha, te escuchamos. ya. A ver, mi pregunta es, ¿qué meta de cierre de brechas de aprendizaje y qué de priorización para la población rural, la población hablante de lenguas originarias como el quichua, etcétera, de las lenguas así o no sé, y la población con discapacidad? Miren, nuestra cultura es algo que debemos precautelar, es algo que debemos mostrarlo al mundo, es algo que nos enorgullece. Nuestros indígenas, nuestros montubios, la gente que ha trabajado también por este país próspero, por este país productivo, por este país agrícola, es en la gente en la que debemos pensar. No debemos dejar en el cajón del olvido o en el congelador a quienes a través de nuestros ancestros han venido haciendo de este país un país grande, un país que es visible en distintas ciudades del mundo. Debemos fortalecer nuestra cultura, debemos mostrar a un país, a un Ecuador que tiene a un sector productivo realmente fuerte, pero que sí, que tiene falta o que le hace falta inyectar capital, inversión extranjera, nacional, lo que fuera. La industrialización, que es un tema tan álgido, tan sensible que hoy el Ecuador no ha podido hacer realidad. Pero también el Ecuador es un país turístico, un país que tiene cultura, que tiene gastronomía, que tiene playas, que tiene la costa, la sierra, el oriente, la Amazonía. Esto Esto es lo que hay que potencializar y mostrarlo al mundo, porque resulta ser que esta actividad también genera divisas, también genera ingresos para nuestro país.
y nosotros estamos predispuestos, por supuesto, desde la Asamblea Nacional a seguir fortaleciendo estas leyes. Una ley de turismo que le hace falta al país actualizar es también una prioridad para nosotros. Ahora, respecto al tema rural, que bien usted hacía mención, Luis, yo creo que aquí es apremiante lograr tener una verdadera política pública agropecuaria, que hoy no la tiene el país. Logrando obtener aquello, justamente podremos otorgarle todas las garantías y las herramientas necesarias a las mujeres rurales, a las mujeres que se dedican a la actividad agrícola, para que puedan seguir trabajando, generando empleo, generando oportunidades y sobre todo para que puedan tener un sustento que llevar hasta sus hogares. Yo creo que por ahí hay que empezar. Lo principal es que haya un nuevo gobierno que tome las riendas de este país para administrarlo bien, no para robarse el dinero público. Es que cuando se roba, cuando se comete actos de corrupción o ilícitos, no hay plata que alcance. Pero cuando hay sensatez, cuando hay principios, cuando hay coherencia y sobre todo cuando hay un presidente que realmente conozca la realidad del sector productivo, el sector agrícola o del campo ecuatoriano, créanme, la situación va a ser totalmente distinta. Nosotros proponemos créditos, ya lo dije, al 1% de interés a 30 años plazo, pero también proponemos que a la par exista una capacitación permanente a nuestras mujeres que se dedican al sector agrícola, a la actividad agrícola, capacitación, tecnificación y sobre todo inversión. Y finalmente llegar a la industrialización, darle ese valor agregado a los productos que con mucho sacrificio nuestras mujeres rurales cosechan, producen, hará que se sostenga o se mantenga un precio justo a los productos. Si le damos ese valor agregado, ya no podrán seguir habiendo estas atrocidades de que nuestros agricultores lamentablemente tengan que, debido a las nefastas medidas que ha venido tomando este gobierno, tengan que aceptar un pago no justo por el precio de sus productos. Hay que pensar en un Ecuador agroindustrial, en un Ecuador que pueda mostrarle al mundo los productos que cosechan, pero con valor agregado, y aquello hará que podamos sostener o mantener un precio justo por el trabajo, esfuerzo y dedicación que hacen nuestros productores y agricultores. Sin duda alguna, esto fortalecerá el sector productivo de nuestro país. Josué, A continuación, mi pregunta. antes de que inicies la pregunta, espera un ratito. Está bien. Es que acá en Chillanes el internet es pésimo, por eso en cada entrevista se nos va se nos va el internet, no sé qué pasa. Por eso es lo que no se nos oye todo eso. Y queremos pedir mil disculpas y en eso también queremos que se mejore la calidad. Así va a ser, Luis, un Ecuador agroindustrial, un Ecuador de oportunidades de empleo, pero también un Ecuador tecnológico, donde ustedes, nuestros jóvenes, en las comunidades rurales, en los cantones, en las provincias, puedan tener acceso a Internet, que es una herramienta tan esencial para el mundo entero, para educarnos, para informarnos. Hoy la pandemia también nos ha enseñado eso. A través del Internet podemos comunicarnos, podemos sostener entrevistas como estas. Entonces, ¿qué es lo que menos puede hacer el próximo gobierno? Fortalecer este sector, fortalecer la tecnología en el país. Sí se puede hacer cuando hay voluntad, cuando hay ganas y sobre todo cuando hay esa fortaleza de pensar en un Ecuador próspero. Créanme, los esfuerzos que se puedan hacer son totalmente válidos. Simplemente hoy hemos visto que no existe coherencia y mucho menos sensatez del actual gobierno para poder combatir estos males que nos aquejan, no solo a ustedes, que son de una provincia realmente productiva también, sino que esto ocurre en todo el país. Y ahora sí, continúa con tu pregunta, José. Mil disculpas por la interrumpí. No importa cómo. Ahora sí. En escuelas públicas y privadas existe un sistema para estudiantes con discapacidad que no rinde para los estudiantes. Por eso la pregunta es,
¿Cómo se haría para que estos estudiantes que tengan un cierto grado de discapacidad puedan llegar a ser alguien, puedan llegar a ser independientes, al menos con un poco de discapacidad, puedan llegar a ser una persona que sea digna de reconocimiento? ¿Cómo se lograría? Hemos hablado de educación digna, gratuita para absolutamente todos y más aún para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Miren ustedes, Josué, aquí voy a abordar un tema realmente vergonzoso. Hemos visto en los medios de comunicación, en los noticieros, cómo ciertas autoridades, incluso ciertos asambleístas, han sido señalados por obtener carnets de discapacidad de manera irregular o fraudulenta. A ver, aquí lo apremiante es decirle al país y al mundo entero que los asambleístas, una vez más, y lo digo de manera enfática, no tenemos ningún privilegio y mucho menos tenemos que obtener carnets de discapacidad para tener beneficios de cualquier tipo. Estos beneficios para las personas con discapacidad son exclusivos, merecen respeto y esto es algo que yo quiero también ser muy puntual en decir. No a todos los asambleístas pueden meternos en el mismo saco. Señalamos o señalemos de manera permanente con nombre y apellido al asambleísta que obtuvo un carnet de manera irregular, al asambleísta que incumplió sus funciones, al asambleísta que más bien por estar en la Asamblea Nacional ha exigido cuotas de poder. Pero también tengamos muy presente más bien a los asambleístas que hemos combatido aquello. Yo soy una de ellas y de manera frontal les digo, yo no tengo rabo de paja. A mí nadie me puede señalar por actos de corrupción. Más bien yo me he encargado de desenmascarar a los asambleístas corruptos, de denunciar a los asambleístas sinvergüenzas que se han valido de su cargo para obtener beneficios propios. Para eso estamos los legisladores, queridos amigos. Por eso a votar bien el próximo 7 de febrero. No podemos volvernos a equivocar. Se trata justamente de permitir que las mejores personas lleguen al Parlamento ecuatoriano a representarnos. Esa ha sido mi función durante estos 3 años y medio en el Parlamento ecuatoriano y si el pueblo manabita lo requiere y lo demanda así, lo continuaré haciendo durante el tiempo o el nuevo periodo en el Parlamento ecuatoriano. Las personas con capacidades especiales tienen todo mi apoyo y deben de tener todo el apoyo del Parlamento ecuatoriano para fortalecer también las leyes y para seguir trabajando en beneficios que garanticen una mejor vida, una estabilidad y sobre todo que puedan tener incluso facilidades para poder alimentarse, para poder tener educación, para poder tener salud gratuita, que es algo que tampoco lo hemos tenido durante mucho tiempo en el Ecuador. Ya, mi pregunta es, de llegar al poder, su partido político y usted, ¿qué meta propone con relación a la remuneración docente y qué medidas aplicará para hacer de la profesión una carrera competitiva y con desarrollo meritocrático? Miren, mucho se ha hablado de que la Asamblea Nacional tuvo que ver con la reducción de los salarios de nuestros maestros y docentes. Esto es una vil mentira. La Asamblea Nacional no aprobó aquello. Esto ocurrió a través de un decreto ejecutivo firmado con puño y letra del presidente de la República de los Ecuatorianos. Lenín Moreno fue quien firmó un acuerdo justamente que permite que a nuestros maestros se les haya reducido su salario. Esto es una vulneración de derechos. Esto no puede suceder. Esto es algo atroz y algo que golpea a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Nosotros lo que haremos en nuestro gobierno es más bien devolverle esa dignidad al maestro ecuatoriano y que su salario sea justamente lo que corresponda. Nosotros no tenemos por qué reducirle el salario a nuestros maestros. Esto es algo que lo hemos combatido y que de manera frontal hemos exigido tanto al Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y de Educación que puedan tomar medidas al respecto y que nuestros maestros, nuestros docentes puedan recibir lo que corresponde por el arduo trabajo que han venido siempre haciendo por la educación del Ecuador.
Ya, a continuación, mi compañero, esa es la última pregunta de parte de nosotros. Ahora sí, esto se aleja un poco, bueno, un poco demasiado al ámbito educativo, pero es una pregunta que muchos estudiantes o chicos jóvenes que se hacen a veces en algún momento. ¿Cuál es la función de un asambleísta en la Asamblea Nacional? Gracias por tu importante pregunta, Josué, y vale la pena aclarar. Los asambleístas tenemos dos funciones: hacer leyes y fiscalizar la corrupción. Ya hemos hablado de leyes que hemos trabajado durante este tiempo y las leyes que aún quedan pendientes, pero que sin duda alguna durante este periodo lograremos justamente aprobar una ley de extinción de dominio para recuperar lo robado, para aquellos funcionarios públicos que hoy están en distintos países del mundo, justamente como el expresidente de la República, Rafael Correa, que está en Bélgica pidiendo apoyo para un candidato que propone subir impuestos, pidiendo apoyo para un candidato que propone desdolarizar al Ecuador. Esto nos convertirá en una segunda Venezuela. Por eso analicemos y meditemos nuestro voto. Mientras ellos proponen desdolarizar al Ecuador, mientras ellos proponen subir impuestos, nosotros, junto a Guillermo Lazo, proponemos bajar impuestos, proponemos fortalecer la dolarización y sobre todo proponemos un país de oportunidades y alternativas grandes para nuestros jóvenes, para los ciudadanos ecuatorianos. Aquello debemos de tenerlo absolutamente claro. En la Asamblea Nacional hacer leyes siempre pensando en las demandas ciudadanas, siempre pensando en lo que requiere el sector productivo, el sector agrícola, el sector pesquero, el sector acuícola, el sector ganadero, también pensando en lo que demandan nuestros jóvenes, en lo que demandan las mujeres ecuatorianas, en lo que demanda la educación, que es un tema que bien lo hemos abordado durante esta entrevista, en las demandas y en el fortalecimiento que exige y demanda la ciudadanía ecuatoriana para la salud de los ecuatorianos. Hoy en pandemia hemos visto un sistema de salud realmente frágil y encima colapsado. Hemos visto cómo en las afueras de los hospitales lamentablemente han muerto nuestros familiares, nuestros amigos cercanos. Esto es algo que va a cambiar más aún cuando el binomio a la vicepresidencia de la República de nuestro movimiento, del movimiento creo, es Alfredo Borrero, un hombre que conoce mucho sobre el sistema de salud pública y un hombre que será el encargado de fortalecer aquello. Respecto a la Asamblea Nacional en el rol fiscalizador que nos compete y nos corresponde, mi compromiso es firme y contundente. Continuaré fiscalizando a los corruptos, denunciando a los corruptos y mandando a la cárcel a quienes han pretendido y a quienes se han llevado los recursos sagrados de la salud o del sistema público de nuestro país. Para eso estamos los legisladores, para decirle al país qué asambleístas o qué funcionario público es corrupto y se está llevando en peso al país. Y también para, de manera muy productiva, proactiva, entregarle leyes y normas que garanticen el desarrollo y fortalecimiento del sector económico, del sector productivo de nuestra patria. Ese será nuestro enfoque, esas son nuestras propuestas y las haremos realidad una vez que seamos gobierno a partir del año 2021. Muchas gracias. Iniciamos con las preguntas hechas del público. Me dice, yo fui al Ban Ecuador por un crédito y me dijeron que por lo menos tengo que tener una cuenta activa y con ahorros para poder realizar un crédito, que si no tengo una cuenta con ahorros no podría realizar un crédito. Miren, lamentablemente la banca pública en nuestro país ha justamente hecho que estos jóvenes que bien exponen su importante pregunta no tengan oportunidades de emprender. Aquello es algo totalmente injusto y algo que no permite la reactivación económica en el país. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un llamado importante. Si ya nosotros
aprobamos en el Parlamento ecuatoriano una ley de emprendimiento, que esta ley establece beneficios importantes en la banca pública para que nuestros jóvenes emprendedores puedan tener acceso fácil a un crédito oportuno, a baja tasa de interés y a largo plazo. Esto no está sucediendo porque el Ejecutivo, que es el encargado de aplicar la ley, está haciendo caso omiso a lo que aprueba el Parlamento ecuatoriano. Aquí no se trata únicamente de trabajar en una ley que otorgue herramientas, beneficios necesarios para nuestros jóvenes emprendedores, sino que también se trata de que el Ejecutivo pueda aplicarlas. Es decir, que Ban Ecuador, que quienes son agentes de crédito puedan ser sensatos al momento de atender a quienes acuden a la banca para obtener dinero en sus bolsillos, para poder capitalizarse y para poder trabajar. Aquello no está sucediendo, pero desde la Asamblea Nacional también hemos empezado acciones de fiscalización para exigir a quienes están al frente de esta función y de esta banca pública tan importante para el sector productivo puedan hacer el trabajo que corresponde. Ya, muchas gracias. Una persona me está escribiendo al WhatsApp y dice que le esperemos un minuto, que está haciendo su pregunta. Ya se va a finalizar la pregunta porque la asambleísta me dice que tiene solo 5 minutos. Disculpa, para la próxima. Ya. Agradezco su atención y el haber aceptado esta entrevista. Lo deseo lo mejor en esta campaña política. Gracias a todas las personas de igual manera que se han aceptado esta entrevista. Si cometimos algún error, mil disculpas. Esto nos suele pasar. Somos humanos y se cometen errores. Esto no es una despedida, no va a ser la primera ni la última entrevista. Le agradezco por prestar su tiempo. Que Dios le bendiga siempre. Éxitos a todos. Buenas tardes. Gracias, Luis, Josué, un abrazo cariñoso a ustedes y a quienes nos han acompañado durante esta importante entrevista. Que tengan una gran tarde. Gracias. Gracias de igual manera. Muchas gracias de igual manera.